¿Alguna vez se han preguntado cuánto valen, no a los ojos de sus seres queridos, sino en las frías cifras del presupuesto de Terra? Su piel, sus huesos, el prometío en su lanzallamas. El cuerpo de la muerte de Krieg conoce la respuesta hasta la última coma. Y créanme, el rifle en sus manos vale más que el corazón que late en su pecho. Antes de que el intendente comience su ronda, realicen un inventario. Activen la runa de aprobación bajo este pictograma de informe. Confirmen que son una unidad de combate activa y no escoria dada de baja. Suscríbanse al canal Vox. El Administratum no asigna raciones a las almas muertas. Aquellos que consumen contenido pero no dejan rastro, alteran el equilibrio de eficiencia. Y ahora descubrirán cómo procede el intendente con los elementos ineficientes. Comienza la inventarización. El sonido del aire aspirado, pasando a través de 3 capas de filtros de carbón, era el único ritmo que quedaba en este mundo. Inhalación. Seca, con un regusto a incienso reciclado. Exhalación. Húmeda, con un matiz metálico de condensación en la válvula. El intendente K-76 estaba parado hasta las rodillas en una sustancia que los mapas del departamento Monitorum designaban como suelo de la zona 11 Gamma, pero cualquiera que hubiera pasado aquí más de 1 hora sabía la verdad. No era tierra. Era una suspensión similar a una sopa hecha de prometio, ceniza, fragmentos de ferro-hormigón y materia orgánica que, apenas esa mañana, tenía nombres, rangos y sueños. Ahora solo tenía una composición química. Las lentes rojas de su máscara de calavera cobraron vida, proyectando líneas de datos en su retina. El mundo perdió instantáneamente su volumen, convirtiéndose en una cuadrícula de coordenadas plana y delineada. Aquí no había sombras, no había piedad, no había horror. Solo números de inventario. Escaneo del sector 4 Alfa. Estado: acciones de combate finalizadas. Bajas del personal: 89%. Pérdidas de material: calculando. K-76 dio un paso. Su pesado abrigo, impregnado con capas de aceite de máquina y cera cadavérica incrustada, crujió como el caparazón de cuero de un insecto gigante. Su bota se hundió en el barro con un sonido viscoso, tanteando algo duro debajo. Tal vez una piedra, o tal vez la caja torácica de alguien. El intendente no miró hacia abajo, no importaba. El crujido de costillas rompiéndose no fue registrado por los sensores acústicos como una amenaza. A su alrededor se extendía la tierra de nadie. Una niebla gris, con olor a ozono y carne quemada, se arrastraba perezosamente por las trincheras, ocultando la magnitud de la catástrofe. En algún lugar a lo lejos, en el horizonte, aún destellaban relámpagos. La artillería continuaba su trabajo en los sectores vecinos, triturando el paisaje con la metodicidad de un metrónomo gigante. Pero aquí, en el sector 4 Alfa, reinaba el silencio. Para una persona común, este silencio habría sido una bendición. Para K-76 era la señal para trabajar. Su mirada, desprovista de empatía humana, se deslizaba sobre los montículos de cuerpos. El visor resaltaba sus contornos no como héroes caídos, sino como contenedores de equipo. Rifle láser tipo M-G, cañón corto, apto, costo de restauración 15 tronos. Armadura de guardia, estándar, perforada, baja administrativa. Biounidad, soldado, función terminada, reciclaje. Se acomodó el pesado cogitador en su carcasa blindada sobre el hombro. Los dedos de sus guantes, reforzados con placas de acero, tocaron la empuñadura de las cizallas hidráulicas en su cinturón. Hoy habría mucho trabajo. La helada atrapaba los dedos de los muertos, soldándolos firmemente a los gatillos, y el imperio no podía permitirse perder rifles por una nimiedad como el rigor mortis. Se pueden cultivar soldados en los vitaúteros de Krieg en 24 horas.
Es un recurso renovable, barato como el agua. Pero el mecanismo del volte requiere aleaciones raras de los mundos forja y las oraciones de los tecnosacerdotes. El rifle es sagrado. La carne es secundaria. El intendente avanzó, cortando la niebla con su silueta, parecida a la misma muerte. El viento silbaba en el alambre de espino, tenso como los nervios de un servidor diseccionado. El silencio no significaba paz. El silencio significaba que los disparos habían cesado, y era hora de calcular cuánto le había costado ese silencio al imperio. El servocráneo, flotando sobre el hombro izquierdo del intendente, emitió un sonido agudo y chirriante. Un rayo láser rojo, cortando la bruma gris, se posó sobre un montón de sacos de arena. Los sensores de movimiento registraron actividad, débil, irregular. K-76 se detuvo. Sus botas se hundieron profundamente en el fango, que alguna vez fue el fondo de una trinchera y ahora recordaba la canaleta de desagüe de un matadero. El cogitador en su muslo zumbaba quedamente, procesando matrices de datos, y con un suave clic escupió una nueva línea en el visor. Objetivo: biounidad de Crit. Clase: Infantería. Estado: activo. Activo. Esa palabra, en estas condiciones, era una anomalía. El ataque se había ahogado hacía 40 minutos. Según los cálculos del departamento, la supervivencia en este sector era del 0,03%. Cualquier actividad que superara el margen de error estadístico requería inspección. El intendente caminó hacia el parapeto semidestruido. El soldado estaba sentado, con la espalda apoyada en la arcilla húmeda. A simple vista, un clon muy reciente, apenas 3 meses fuera de la incubadora. El abrigo estaba casi intacto, salvo por salpicaduras de barro. El casco se había deslizado hacia la nuca, revelando un rostro pálido y manchado de hollín. El guardia 88-Nico, el identificador se iluminó sobre su cabeza en texto verde, no estaba herido. Tenía ambos brazos, ambas piernas, y su pecho se alzaba con un ritmo entrecortado y convulsivo. Se abrazaba las rodillas y se balanceaba hacia adelante y hacia atrás. La mirada de K-76 se deslizó hacia abajo. Las manos del soldado estaban vacías. Arma. La voz del intendente, pasando a través de la rejilla box de la máscara, sonó como el rechinar de piedras de molino. Presente su arma reglamentaria para inspección. Nico no respondió. Continuaba balanceándose, mirando a través del intendente, a través de la niebla gris, hacia algún punto en el espacio donde la cordura se quiebra bajo el peso del horror presenciado. Sus labios se movían sin sonido, repitiendo la misma secuencia de sonidos sin sentido. K-76 dio un paso más cerca. La sombra de su figura cubrió al guardia, pero este ni siquiera parpadeó. Para el intendente la situación estaba clara. Esto no era cobardía en el sentido humano. Era un fallo técnico. Los bitaúteros de Krieg producen millones de soldados y a veces se cuela un error en el código genético. Un eslabón débil en la cadena neuronal. Un defecto de voluntad. Extendió la mano con el guante pesado, agarró al soldado por la barbilla y le levantó la cabeza con brusquedad. Los dedos, reforzados con metal, se clavaron en las mejillas dejando moretones. K-76 encendió la linterna externa, dirigiendo un haz de luz estrecho directamente a las pupilas dilatadas de Nico. Las pupilas no se contrajeron. No hay reacción a la luz. No hay reacción al dolor. Diagnóstico completado, pronunció K-76, dirigiéndose no al soldado, sino al box grabador integrado en su cuello. Trauma de la matriz psíquica. Fallo irreversible del núcleo lógico. Eficiencia de combate, 0. Soltó el rostro del soldado. La cabeza de Nico golpeó inerte contra la pared de la trinchera. El intendente consultó su calculadora interna. Evacuación requiere 2 sanitarios. Tratamiento, mínimo 3 meses de psicocorrección. Probabilidad de retorno al servicio, menos del 12%. Costo de la ración durante el periodo de tratamiento, 450 tronos imperiales.
Costo de un proyectil Volter, 2 tronos. La ecuación se resolvió al instante. El resultado brillaba en rojo ante sus ojos. K-76 no sentía ira. No despreciaba a este chico roto. Un vehículo que no puede andar no tiene la culpa de tener el eje roto. Pero un vehículo que no se puede reparar se envía a fundición. Su mano derecha se deslizó hacia la pistolera con un movimiento fluido y ensayado. La pesada pistola Volter, Misericordia del Emperador, se posó en su palma. El arma era vieja, cubierta de manchas rojizas de corrosión por fuera, pero el cerrojo se movía con una suavidad aceitosa. Nico, al parecer, ni siquiera notó el cañón apoyado en su sien. Continuaba gimiendo bajito, sumergido en su infierno personal. Servicio finalizado, constató K-76. Clic. El mecanismo funcionó más rápido que el pensamiento. El sonido del disparo fue sordo y húmedo, como el golpe de una pala de zapador contra un saco mojado. El cuerpo del guardia se sacudió y se desplomó, deslizándose hacia el barro. La cabeza cayó hacia atrás de forma antinatural. El intendente no perdió tiempo en la contemplación. Guardó la pistola y se inclinó sobre el cadáver aún caliente. Le interesaban las cartucheras en el cinturón del muerto. Hábiles movimientos de dedos y 4 células de energía completas para rifle láser pasaron a los bolsillos sin fondo del abrigo del intendente. Se enderezó, sacudiendo las gotas de sangre de su guante. El servocráneo iluminó servicialmente un nuevo objetivo a 50 metros al norte. Al cogitador llegó un breve registro que resumía la vida del guardia 88-Nico. Un proyectil Volter, 4 células de energía completas devueltas a la defensa. Rentabilidad del intercambio, 400%. Aprobado. La niebla delante se tiñó de un color naranja sucio, pulsando como una herida inflamada en el cuerpo del mundo. La temperatura del aire se disparó bruscamente. Si en la trinchera el frío húmedo calaba hasta los huesos, aquí, en el pequeño espacio abierto de la tierra de nadie, el calor golpeaba la cara con una ola densa y asfixiante. K-76 entrecerró los ojos tras las lentes del visor. Los filtros de luz se oscurecieron automáticamente, compensando el brillo. A 50 pasos de distancia, moría un dios máquina. Un caminante de reconocimiento modelo Sentinel yacía de costado, parecido a un pájaro derribado con las patas rotas. Sus giroestabilizadores aullaban, intentando nivelar un horizonte que ya no existía. Del tanque de combustible perforado brotaba Prometeo, convirtiendo el cráter alrededor de la máquina en un lago de fuego furioso. Pero el sonido que dominaba sobre el rugido de las llamas no lo emitía la máquina. Era un grito, agudo, rompiéndose en un chillido, lleno de terror animal. El intendente se acercó más, deteniéndose en el límite del calor insoportable. Los sensores térmicos de su abrigo parpadearon con runas de advertencia, informando sobre el riesgo de daños a la capa externa de protección. Dentro de la cabina blindada, tras el grueso cristal blindado cubierto de una telaraña de grietas, se debatía el piloto, Yaroslav Tiñakov. K-76 lo reconoció no por el rostro. El rostro tras el cristal ya se había convertido en una máscara de carne roja distorsionada por el dolor, presionada contra el triplex, sino por el número táctico en el revestimiento humeante. Tiñakov vio la silueta del intendente. En sus ojos, lo único que quedaba humano en este infierno, estalló una esperanza demencial. Golpeó el cristal con los puños, abriendo la boca en un grito mudo tras el blindaje. ¡Ayuda! K-76 no se movió de su sitio. Permaneció inmóvil, como una lápida, mientras su cogitador realizaba una auditoría de la situación. Objeto: caminante Sentinel. Estado: daño crítico en la planta de energía. Temperatura del núcleo: 1200 grados Celsius y en aumento. Probabilidad de detonación de la munición: 89% en 40 segundos. La mirada del intendente se deslizó hacia su cinturón.
hacia las cizallas hidráulicas. Teóricamente, podría intentar abrir la cabina. La herramienta estaba diseñada para cortar blindaje de tanques. Dio medio paso adelante, y el calor se intensificó al instante. El aceite en las articulaciones de sus propios servomecanismos comenzó a evaporarse. Cálculo, ordenó mentalmente. La voz interior, desprovista de emociones, arrojó el resultado más rápido de lo que Tiñákov pudo golpear el cristal una vez más. Para extraer al piloto, se requerirán 90 segundos de trabajo con el cortador en una zona de temperaturas extremas. Riesgo 1. Daño irreversible a la hidráulica de la herramienta de rescate debido al sobrecalentamiento. Riesgo 2. Deformación del borde de corte contra la aleación fundida de la cabina. Valor de la herramienta, alto. Déficit en el almacén del Monitorum. K-76 desvió la mirada hacia el piloto. Estado de la biounidad. Quemaduras de 4º grado. Daño en las vías respiratorias. Pérdida de visión. Pronóstico. Incluso en caso de evacuación, muerte por shock traumático o invalidez total. El costo de las prótesis cibernéticas para la restauración del piloto supera el costo de cultivar 3 nuevos clones. La ecuación cuadró. El resultado fue negativo. Tiñákov seguía gritando. Veía cómo el intendente lo miraba. Veía las lentes rojas de la máscara de calavera. Y en algún momento, a través del velo de dolor, lo entendió. El contador no vino a salvar. Vino a realizar un inventario. K-76 negó lentamente con la cabeza. Un movimiento apenas perceptible, pero para el hombre en el fuego se convirtió en una sentencia. El rescate no es rentable, pronunció el intendente. Su voz se ahogó en el rugido de las llamas, pero las palabras fueron registradas en el protocolo. Denegación de servicio. Le dio la espalda al fuego. A sus espaldas resonó un sonido similar al crujido de una fruta demasiado madura reventando. El cristal blindado de la cabina finalmente no soportó la presión interna y el calor. Las llamas irrumpieron dentro con un rugido voraz, devorando el oxígeno y la carne. El grito de Tiñákov pasó al ultrasonido y luego se cortó bruscamente, tragado por el rugido del fuego. K-76 consultó el cronómetro, alejándose hacia la bruma gris. Los gritos cesaron después de 43 segundos. El fuego continuó devorando el metal estatal del caminante durante 3 horas más. Esa fue la única pérdida en este cuadrante que el intendente lamentó sinceramente. El espíritu máquina moría en agonía. Los finos sensores de los Auspex se quemaban, convirtiéndose en escoria. Menos una unidad de combate técnica. Registró en la tableta de datos. Causa de la baja, violación del régimen de temperatura de operación. Siguió adelante, hacia donde el barro estaba más frío y la muerte era más silenciosa. Cuanto más se adentraba el intendente en la zona 11 gamma, más espesa se volvía la sustancia bajo sus pies. Los soldados lo llamaban papilla de cadáveres. Los geólogos del Monitorum, sustrato orgánico inestable. Para K-76 era simplemente un problema de logística. El barro aquí era grasiento, pesado, mezclado con aceite hidráulico y los huesos de las oleadas de ataque anteriores molidos hasta convertirse en polvo. Chapoteaba, succionando las botas como una bestia hambrienta que no quiere soltar a su presa. Cada paso requirió el esfuerzo de los servomotores del abrigo. ¡Zik-chibiak! ¡Zik-chibiak! Más adelante, en un pequeño cráter reforzado con sacos de arena, se veía el cañón de una ametralladora pesada. El arma guardaba silencio. K-76 se acercó a la posición. Alrededor yacían cientos de casquillos de latón, brillando opacamente bajo la luz gris. Para los saqueadores de la subcolmena, estos casquillos serían una fortuna. Para K-76 eran contabilidad. Notó maquinalmente la densidad del fuego. El ametrallador trabajó hasta el final. No escatimó. El propio ametrallador
Un grandullón llamado Alexei Perfiliev, número de placa 902-beta, yacía encima de su arma. No simplemente había caído. Había cubierto la recámara de la ametralladora con su cuerpo, como una madre protegiendo a su hijo. Su espalda era un amasijo de pesadilla. La metralla de una explosión cercana había convertido el chaleco antibalas y la carne debajo en jirones. Los fragmentos le habían partido la columna, desgarrado los pulmones, pero no lo habían atravesado. «Caso grave», murmuró K-76. Necesitaba el arma. Apoyó la bota en el borde del cráter para hacer palanca. Tocar el cuerpo con las manos era ineficiente. Los guantes se volverían demasiado resbaladizos por la sangre. El intendente desenganchó de su cinturón un gancho de agarre de acero. La punta afilada del gancho se clavó con un crujido húmedo en la correa intacta del arnés del muerto. «Arriba», se ordenó K-76 a sí mismo. Los servomotores de su exoesqueleto aullaron por el esfuerzo. El cuerpo de Perfiliev era pesado, lastrado por la muerte y el abrigo empapado de humedad. Con un chapoteo nauseabundo que recordaba el sonido de un pistón siendo extraído de una herida, el cadáver se separó de la ametralladora y cayó de costado en el barro. K-76 se inclinó inmediatamente sobre la ametralladora, ignorando al hombre que yacía al lado. Sus dedos recorrieron el metal. Cajón de mecanismos, limpio. Mecanismo de alimentación de cinta, no bloqueado. Cerrojo, lubricado, sin suciedad. Alza de mira, no desalineada. El intendente se detuvo. Por lo general, cuando la dotación muere por artillería, el arma debe darse de baja. El barro, la metralla y la sangre atascan los mecanismos irremediablemente. Pero aquí el cuerpo del ametrallador funcionó como una funda protectora perfecta y blanda. Alexei Perfiliev recibió todo el impacto de la metralla. Su carne, sus huesos, su vida, todo se gastó para que ni un solo grano de arena entrara en el mecanismo de extracción de casquillos. K-76 se enderezó y miró el cadáver destrozado. En su visión digital no había lástima por la espalda desgarrada del soldado. Pero apareció un sentimiento raro, satisfacción profesional. El balance contable cuadraba perfectamente. Evaluación de eficiencia. Costo de la biounidad, 50 tronos. Entrenamiento básico. Costo de la ametralladora pesada, 1.200 tronos. Resultado. Activo preservado gracias a la amortización del biorecurso. El intendente sacó una etiqueta con código de barras de su cartuchera y la fijó al cañón de la ametralladora. Apto para entrega inmediata. Luego, como excepción, sacó una segunda etiqueta, más pequeña. La fijó a los restos del cuello del difunto Alexei. Mención en el expediente personal, póstumo. Motivo: explotación competente de la propiedad estatal en condiciones de alto riesgo. K-76 pasó por encima del cadáver, tratando de no pisar la cara. Eso sería una falta de respeto. No hacia la persona, no. Hacia el material útil que había cumplido su función tan exitosamente. «Has muerto correctamente, guardia», pronunció hacia el vacío, y ese fue el mayor elogio del que era capaz. No como un humano, sino como una funda para el arma. El emperador sonríe ante tales muertes. El intendente siguió adelante. La lista de inventario no se llenaría sola. El masivo cogitador en el muslo del intendente emitió un pitido exigente. El búfer de memoria estaba lleno. Cientos de líneas, raciones dadas de baja, cargadores gastados, almas perdidas, requerían una descarga inmediata al corológico del departamento en órbita alta. Pero en las tierras bajas de la zona 11 Gamma, el éter estaba tan contaminado como la Tierra. Las interferencias atmosféricas se mezclaban con el eco residual de los aullidos de los moribundos y la radiación de fondo, convirtiendo el éter box en un pantano de ruido estático. Se necesitaba un transmisor potente. Se necesitaba un amplificador de señal. A través de la bruma gris,
A 10 metros del búnker destruido, parpadeaba una luz verde, rítmicamente, insistentemente. K-76 se dirigió hacia allí, chapoteando con sus botas en el barro líquido. Junto a la pared de la trinchera, medio enterrado por un derrumbe, estaba sentado un operador de comunicaciones. Se llamaba Daimonari. Sobre sus hombros aún colgaba la pesada estación Vox modelo Castellano, y era su indicador de energía el que guiñaba en la niebla como un faro. El intendente evaluó la situación. El operador estaba vivo. Sus ojos estaban abiertos y miraban al cielo plomizo. Sin embargo, su cuerpo desde el cuello hacia abajo estaba antinaturalmente relajado, como un saco de arena mojada. Las piernas estaban torcidas en ángulos incompatibles con la anatomía humana. Columna partida, conexiones nerviosas cortadas. Sintió la aproximación de K-76, pero no pudo girar la cabeza. Solo las pupilas se desviaron hacia un lado, llenas de una súplica muda. «Ayu», exhaló Daimonari. Junto con el aire, una burbuja de espuma rosada escapó de la comisura de su boca. K-76 ignoró el sonido. No le interesaba la boca del soldado, sino la antena a su espalda. Se acercó mucho. Necesitaba introducir un código de cifrado complejo para conectar con la órbita. Para ello se requerían ambas manos y una posición estable. Pero el barro bajo los pies era inestable, resbaladizo. Cualquier movimiento torpe podría desviar la calibración de la frecuencia. Necesitaba un apoyo. El intendente dio un paso adelante sin dudarlo. Pasó por encima de las piernas paralizadas de Daimonari, erigiéndose sobre él como un coloso. «Mantén el horizonte», espetó, más a la máquina que al hombre. Para estabilizar su posición, K-76 puso su pesada bota, reforzada con acero, directamente sobre el muslo del operador moribundo. Luego dejó caer todo su peso, hundiendo al soldado en el barro para que no se deslizara. Daimonari emitió un ronquido ahogado. No sentía dolor en las piernas, pero el peso del intendente exprimía los restos de aire de sus pulmones. A K-76 no le importaba. Había conseguido el punto de apoyo necesario. Quitando el micro de mano del hombro del operador, colocó su pesada tableta de datos directamente sobre la cabeza de Daimonari, utilizando el casco del moribundo como escritorio. Los dedos enguantados corrieron sobre las teclas. Toc, toc, toc. Cada pulsación resonaba en el cráneo del operador. Código de autorización 77XI, murmuró monótonamente K-76 al Vox, presionando el micro contra la rejilla de su máscara. Solicitando canal para descarga de la lista de bajas. Cambio. «Shh», respondió la estación Vox. Daimonari intentó respirar. Su pecho se sacudió convulsivamente bajo la rodilla del intendente. Este movimiento provocó una ligera vibración en la antena. K-76 golpeó irritado al operador en el hombro con su mano libre. «No te muevas. Estás desviando la señal». No era crueldad. Si estás escribiendo un informe y la mesa empieza a tambalearse, ajustas la pata de la mesa. Aquí, la pata era un humano. «Repito», continuó K-76, cargando aún más peso sobre el soporte diviente. «Prioridad de transmisión absoluta. Paquete de datos sobre consumo de munición listo». El operador debajo de él se quedó quieto. Sus ojos, dirigidos al cielo, comenzaron a vidriarse. La respiración, que interfería con la transmisión, se volvió cada vez más silenciosa, más espaciada, hasta que finalmente se convirtió en una última y larga exhalación. El indicador verde de la estación dejó de parpadear y se encendió con una luz fija. Las interferencias en el éter desaparecieron. La estática se calmó. El cuerpo, al perder la vida, dejó de generar ruido bioeléctrico y finalmente se quedó en una inmovilidad perfecta. «Canal limpio», asintió K-76 con satisfacción. La carga se completó en 10 segundos. El intendente retiró la tableta de la cabeza del muerto.
Limpió el micro de mano contra el cuello del abrigo de Daimonari, quitándole la saliva y el hollín, y lo colgó cuidadosamente en su lugar. «Transmisión completada», pronunció, retirando el pie del muslo del cadáver. Excelente trabajo de la estación. Ni siquiera miró a la cara de quien le había servido de cimiento. En su registro apareció una nueva línea. Emisor box número 409. Operativo. Operador. Dado de baja. Motivo. Agotamiento natural del recurso. K-76 volvió a pisar el barro. La comunicación estaba restablecida. Ahora, cuando la órbita sabía cuántos cartuchos se habían gastado, la guerra podía continuar según las reglas. Canal libre, se dijo K-76 a sí mismo. La muerte del operador libró las frecuencias de interferencias innecesarias. El silencio volvió a cerrarse sobre la trinchera, roto solo por el lejano estruendo de la artillería que despertaba. El aire aquí había cambiado. Al olor de la humedad podrida y el hierro se mezclaba un aroma acre y químico de prometio procesado y aislamiento quemado. El olor del error. K-76 aminoró el paso. Sus botas pisaron un trozo de tierra que se veía diferente al pantano circundante. Aquí el barro estaba batido en una costra negra y apelmazada, y el alambre de espino no estaba simplemente roto, sino fundido en nudos grotescos. Esto no era obra de la artillería enemiga. Los proyectiles dejan cráteres de forma regular. Aquí, el epicentro de la explosión no estaba en el suelo, sino al nivel del pecho de un hombre. El servocráneo descendió en picado, iluminando con su rayo rojo lo que quedaba del grupo de ingenieros. Los llamaban zapadores negros por el color de su armadura de caparazón, diseñada para amortiguar ondas expansivas, pero la armadura solo funciona cuando la explosión ocurre afuera. El cuerpo del ingeniero yacía de espaldas al parapeto, o mejor dicho, lo que se podía inventariar como cuerpo. La parte superior del torso faltaba, convertida por la detonación en una suspensión orgánica con ceramita embarrada por la pared de la trinchera. El intendente se acercó. No le interesaba la identidad del fallecido. La identidad fue destruida junto con la placa de identificación. Le interesaba la causa. Se arrodilló sobre una rodilla, ignorando el crujido de fragmentos bajo la placa de la rodillera. Sus sensores escanearon la zona de impacto. Análisis del evento. Detonación de carga tipo 9. Fusión. Tiempo: T-58. Minutos. Causa: activación prematura. Los ojos de K-76, ocultos tras las lentes, se entrecerraron. Extendió la mano hacia el lugar donde antes estaba la mano del zapador. Entre los jirones del guante negro y huesos carbonizados, yacía el bloque de activación. Los cables que salían de él no estaban cortados por la metralla. Estaban mal conectados. Cable rojo en el puerto de tierra. El intendente se quedó inmóvil. Esto no era un accidente de guerra. No era una bala perdida. Era incompetencia. Negligencia, pronunció, y en esa palabra había más veneno que en la atmósfera del planeta. En el cuerpo de la muerte de Krieg, la vida de un soldado no vale nada, pero una carga de fusión, capaz de quemar un agujero en un búnker, vale 350 tronos. El entrenamiento de un zapador lleva 6 meses de hipnoadoctrinamiento intensivo. Este soldado destruyó propiedad estatal y desperdició los recursos de su entrenamiento en vano, simplemente confundiendo la polaridad. K-76 sintió una repugnancia fría y profesional. No veía ante sí una tragedia, sino un defecto de fabricación, una tara. Con cuidado, como un cirujano, extrajo los detonadores intactos de la bolsa de la cintura, que milagrosamente había quedado entera en la mitad inferior del cadáver. Estaban cubiertos de una baba negra y pegajosa, una mezcla de aceite y sangre. El intendente sacó un trapo. Metódicamente, lentamente, limpió cada detonador antes de guardarlo en su contenedor. Quitó trocitos de los dedos del antiguo dueño de los contactos de latón
sin sentir el más mínimo respeto por los restos. El hombre que muere en el ataque amortiza su costo. El hombre que se explota a sí mismo por estupidez es un ladrón. Ha robado al imperio su vida y su equipo. K-76 sacó el estilete y activó la pantalla del cogitador. Incidente 90. Omega. Pérdida de recurso por culpa del operador. Nota. Lote de clones número 44G. Se observa disminución de funciones cognitivas. Hipnoentrenamiento inestable. Miró los restos humeantes. «Tu muerte no es aceptada», dijo en voz baja. «Has muerto en deuda». Pateó el casco fundido que rodaba bajo sus pies, arrojándolo a un lado. Fue una rara manifestación de emociones. La irritación de un jefe de almacén que descubre que las ratas han roído el grano. K-76 se enderezó. Recogió todo lo que podía ser útil: detonadores, rollo de cable, alicates. Dejó que el cadáver se pudriera en la misma postura en la que lo atrapó su propia estupidez, sin oraciones, sin misericordia del emperador. Este muerto no merecía ni siquiera una bala. «Recomendación», dictó al registro box, dándose la vuelta hacia la salida del sector. «Revisar los protocolos de maduración acelerada. Los horneamos demasiado rápido. La masa por dentro queda cruda. La carne es débil, eso es un axioma. Pero la estupidez es un lujo imperdonable. La estupidez cuesta dinero». El intendente siguió adelante, sintiendo cómo la tierra bajo sus pies comenzaba a temblar levemente. El metrónomo de artillería despertaba. El tiempo de silencio se acababa. Primero llegó la luz. Estalló en el horizonte como una línea blanca silenciosa, como si alguien hubiera levantado el borde del cielo de plomo, revelando detrás el horno de un crematorio. Las sombras en las trincheras se alargaron instantáneamente, se volvieron nítidas y negras, se sacudieron y desaparecieron. K-76 no se inmutó. Su mente, afilada por años en el monitorum, inició automáticamente la cuenta regresiva. La velocidad de la luz es más rápida que la del sonido. Tenía 4 segundos antes de que el mundo dejara de existir. 1. Giró sobre su eje. El pesado abrigo golpeó sus piernas con la tela mojada. Las botas resbalaron. El barro, que hace un minuto era solo un obstáculo, ahora se había convertido en una trampa mortal. 2. La tierra bajo sus pies vibró levemente. No era el temblor del miedo, era el terror tectónico del propio planeta, sabiendo lo que estaba por suceder. El agua en los charcos se encrespó, hirviendo con burbujas frías. 3. El intendente corrió. No era la carrera de un atleta. Con su armadura de múltiples capas, el pesado cogitador en el muslo y las herramientas en el cinturón, se movía como un cargador portuario sobrecargado. Un tirón. El chapoteo del fango. Un tirón. Los pulmones bombeaban aire a través de los filtros con un sibilancia parecida al funcionamiento de fuelles rotos. 4. El cielo se partió. El sonido no golpeó los oídos, golpeó el pecho, expulsando el aire. El estruendo era tan denso que parecía un cuerpo sólido. No era un cañoneo caótico. Era un ritmo. Bam, pausa. Bam, pausa. Bam. La artillería trabajaba como un metrónomo gigante de la muerte, arando metódicamente cuadrante tras cuadrante. Los proyectiles no caían al azar, se posaban en una cuadrícula de ajedrez perfecta, borrando el paisaje con precisión cartográfica. K-76 conocía este patrón: cuadrícula de supresión. La probabilidad de sobrevivir en la superficie 0,0 décimas. Otra explosión floreció como una flor de fuego a 50 metros a la derecha. La onda expansiva lanzó contra K-76 un muro de aire caliente, mezclado con terrones de tierra y metralla. Los fragmentos repiquetearon contra su placa dorsal como granizo sobre un techo de hojalata.
No intentó mantener el equilibrio. Dejó que el impulso lo derribara, pero no cayó como un humano que instintivamente pone las manos para protegerse la cara. En el vuelo, K-76 se agrupó, enroscándose alrededor de su muslo derecho. Cayó en un cráter profundo, lleno de agua turbia, de costado, exponiendo al golpe su hombro blindado y su espalda. Sus manos se aferraron con fuerza mortal al masivo cuerpo del cogitador, presionándolo contra su vientre, cubriendo con su cuerpo la pantalla y el disco duro. Splash. El barro líquido lo cubrió hasta la cabeza. Golpeó el fondo del cráter, sintiendo cómo algo afilado, una piedra o un hueso, se clavaba en su costado a través de las capas de tela. Pero no soltó las manos. Arriba rugía el infierno. La tierra se estremecía. Las paredes del cráter se derrumbaron, enterrándolo vivo bajo una capa de arcilla húmeda. Cada impacto de proyectil resonaba en su cuerpo con un dolor sordo, como si lo golpearan con un mazo a través de un colchón. K-76 yacía en posición fetal en el útero de la guerra. Su visor estaba pegado con barro. Los sensores gritaban sobre la sobrecarga de los canales acústicos, pero sus pensamientos eran cristalinos y fríos. ¿Estado del equipo? Movió ligeramente el codo, creando una minúscula bolsa de aire en el fango, y miró la pantalla del dispositivo presionado contra su pecho. Una luz verdosa iluminó la oscuridad bajo el agua y el barro. Sistema. Activo. Integridad de datos. 100%. Daños en la carcasa. Superficiales. K-76 exhaló. Los datos estaban intactos. La lista de bajas, los números de inventario de los rifles, los informes de consumo de munición, todo estaba preservado. Si moría ahora, el siguiente intendente encontraría su cuerpo, sacaría el disco y continuaría el trabajo. La cadena de la burocracia no se interrumpiría. Eso era tranquilizador. ¡Bam! Más cerca. La tierra saltó y K-76 sintió cómo la presión del agua y el barro se intensificaba, comprimiendo su caja torácica. No rezó al emperador por la salvación de su alma. Rezó al dios máquina por la resistencia de las aleaciones. Hierro dentro. Repitió mentalmente el mantra, pero cambió el final. Los datos son eternos. El estruendo afuera se convirtió en un zumbido monótono, una presión física intentando aplastar su cráneo. K-76 apagó los micrófonos externos, sumergiéndose en un silencio sordo y algodonoso, roto solo por la vibración del suelo. Se convirtió simplemente en un punto en el espacio, un detalle pequeño e insignificante, escondido en una cicatriz en la cara del planeta. La Tierra temblaba, como tratando de sacudirse los parásitos. K-76 esperaba. No tenía miedo, solo un temporizador de cuenta regresiva hasta la siguiente salva, haciendo tic-tac en la esquina de su interfaz. 3, 2, 1. Silencio. El metrónomo se detuvo. O estaba recargando. K-76 no se movió durante 10 segundos más. Solo cuando los sensores de actividad sísmica mostraron una línea verde, activó la hidráulica de las piernas. Con un sonido viscoso, similar al suspiro de un monstruo moribundo, comenzó a salir de su tumba. Los datos debían ser entregados. El mundo fue arado de nuevo. Cuando K-76 salió del cráter, el paisaje había cambiado hasta quedar irreconocible. Las trincheras habían desaparecido, sepultadas por la tierra. Los puntos de referencia fueron borrados. En lugar de una compleja red de fortificaciones, ahora se extendía un campo humeante de arcilla húmeda, del cual, como costillas rotas de un leviatán, sobresalían restos de pilotes de hormigón. El silencio zumbaba en los oídos, que era el silencio denso y algodonoso de la contusión, a través del cual apenas se abría paso el pitido de los sensores reiniciándose. El intendente pasó el guante por las lentes, limpiando la capa de barro adherido.
capa tras capa, hasta que el mundo recuperó la nitidez del espectro rojo. El cogitador en su muslo vibró. No por un fallo, por una señal entrante. Bioseñal detectada. Distancia, 4 metros. Identificador. Amigo-enemigo confirmado. K-76 giró la cabeza. Justo frente a él, en el centro de un cráter fresco formado por la última salva, se movía un montón de escombros. Del fango gris se alzó una mano. Sucia, temblorosa. Tanteaba ciegamente el aire, como buscando apoyo en el vacío. El intendente dio un paso adelante. El barro ahora estaba suelto, mezclado con ceniza caliente, y las piernas se hundían profundamente, pero mantuvo el equilibrio. Se acercó al borde del cráter y miró hacia abajo. El hombre que yacía allí estaba medio enterrado. La parte inferior de su cuerpo, de la cintura para abajo, faltaba. Había sido convertida en una papilla sangrienta mezclada con tierra, una pesada losa de techo y escombros. Ningún torniquete ayudaría aquí. Las arterias estaban comprimidas por el propio peso del derrumbe, lo que le daba estos últimos e inútiles minutos de vida. El soldado levantó la cabeza. La máscara respiratoria se le había caído de la cara. K-76 se quedó inmóvil. Lo miraba su propio rostro, los mismos pómulos altos, la misma forma de los ojos, el mismo tono de piel pálido, casi transparente, característico de aquellos que nacieron bajo la luz artificial de las lámparas de los bitaúteros y crecieron en búnkeres. El intendente desvió la mirada hacia la placa de identificación incrustada en la armadura del moribundo. 7693-Theta. Los números destellaron en la memoria del cogitador, levantando registros de archivo. Lote de clonación, 76-Gamma-Prime. Fecha de desencapsulado, 945.M41. Bita-cápsula número 4. Eran del mismo frasco, de la misma mezcla genética. Colgaron en la solución nutritiva uno al lado del otro, sus cerebros cargados con los mismos himnoprogramas de táctica y lealtad. Técnicamente no era un hermano, era una copia, un duplicado. Y ahora este duplicado estaba roto. El guardia Theta miraba al intendente. En su ojo intacto, el otro estaba cerrado por un hematoma. No había reconocimiento de la personalidad. Había reconocimiento de la función. Veía el abrigo negro. Veía la máscara de calavera. Sabía lo que eso significaba. «Segador», graznó Theta. La sangre burbujeaba en sus labios. K-76 no sintió lástima. Mirando al moribundo, solo sintió una fría molestia, la que siente un mecánico al ver que una pieza excelente se ha estropeado debido a una carga externa. «Informe», exigió K-76, aunque los escáneres ya lo habían dicho todo. «Las piernas». Theta intentó moverse, y su rostro se contrajo en una mueca de dolor tan monstruoso que cualquier otro habría perdido el conocimiento. Pero a los de Krieg se les enseña a aguantar. «No las siento». «No están», constató secamente K-76. «Estás cortado por la mitad». No era crueldad, era información. El intendente comenzó a descender al cráter. El barro se desmoronaba bajo sus botas. Se paró junto a su hermano moribundo. La sombra de su figura cayó sobre el rostro de Theta, ocultándolo del cielo gris. K-76 llevó lentamente la mano a la pistolera. Los movimientos estaban ensayados 1000 veces. Soltar el cierre magnético, extraer el arma, quitar el seguro, verificar el cartucho en la recámara. La pesada pistola Volter apuntaba con su cañón directamente a la frente del guardia. «No eres apto para la evacuación, guardia 7693», pronunció K-76 con una voz desprovista de entonación. «Reparación imposible. Tu guardia ha terminado». Era la fórmula estándar, la letanía de baja.
Zeta debía saber la respuesta. Debía cerrar los ojos y aceptar el regalo del olvido, alegrándose de que sus tormentos terminaran. Pero Zeta no cerró los ojos. Su mano sucia se sacudió de repente y agarró al intendente por el faldón del abrigo. Los dedos se cerraron con una fuerza inesperada, dejando huellas sangrientas en la tela aceitosa. La pistola en la mano de K-76 tembló, desviándose del objetivo. «No te muevas», advirtió fríamente el intendente, restableciendo la línea de fuego. «Estás violando el procedimiento. Es ineficiente». «No», siseó Zeta. En su voz no sonaba el miedo a la muerte, sonaba un terror pánico ante algo mucho más terrible que una bala. «No me des de baja. Todavía no». K-76 se congeló. El dedo se detuvo en el gatillo. Un soldado de Krieg suplicando por su vida era un defecto, una anomalía psíquica similar a la que tenía Nico. Basura genética. «El procedimiento de baja será rápido», dijo con más dureza, preparándose para apretar el gatillo a la fuerza. Lo perdí», exhaló Zeta, mirando las lentes rojas de la máscara con desesperación. «No puedo irme sin ella». El intendente vaciló por un segundo. Esperaba una oración, esperaba un grito, pero no esperaba una confesión sobre la pérdida de inventario. La mano del guardia moribundo arañaba la tela engomada de la capa del intendente, dejando manchas oscuras. Era un gesto no tanto de súplica, sino de desesperación de un ahogado. K-76 miraba esa mano con creciente irritación. El temporizador en la esquina de su visor contaba los segundos de inactividad. Cada segundo extra gastado en una biounidad defectuosa reducía la eficiencia general de la ronda del sector. El dedo en el gatillo de misericordia se tensó, listo para romper ese contacto sin sentido por la fuerza. «Soltar agarre», ordenó K-76. El sonido de su voz recordaba el chasquido de una descarga estática. «Tus centros emocionales están desestabilizados por el dolor. Deliras». No es dolor. 7693. Zeta tosió, escupiendo un coágulo de sangre negra sobre la placa pectoral del intendente. «La bayoneta». K-76 se quedó inmóvil. La palabra atravesó los filtros de su indiferencia. «Aclarar», exigió sin bajar el arma. Zeta tomó una bocanada de aire convulsiva. Sus pulmones estaban perforados. El aire silbaba a través del agujero en su pecho, pero se obligaba a hablar. Sus ojos, dilatados por el horror, estaban clavados en las lentes del intendente. «Bayoneta, modelo 9, filo monomolecular», susurraba, y las lágrimas, mezclándose con el barro, trazaban caminos en su rostro. «Se me cayó cuando me cubrió la losa. Está en algún lugar aquí, en el barro». El intendente parpadeó lentamente. El cogitador interno reconfiguró instantáneamente el esquema de prioridades. Un guardia que ha perdido sus extremidades es basura dada de baja. Un guardia que ha perdido su arma reglamentaria es un criminal. Para un soldado del cuerpo de la muerte no hay pecado más terrible. Nacen con la deuda de expiación por la herejía de sus antepasados. Toda su vida es un intento de pagar esa deuda a través del servicio. Morir habiendo perdido propiedad estatal significaba morir como un ladrón. Significaba que el alma del soldado iría al trono profanada, sin haber pagado la factura por su creación. ¿Quieres decir? La voz de K-76 se volvió más baja, más peligrosa. ¿Que pensabas aceptar la muerte estando en estado de déficit material? Zeta sacudió la cabeza, salpicando gotas de sudor. «No, por eso no puedo. Encuéntrala, segador, por favor. No puedo presentarme ante él con las manos vacías. No soy un ladrón».
El intendente miró a los ojos a su doble genético. No vio allí miedo a la oscuridad eterna. Vio un pánico absoluto ante la disconformidad burocrática. Eso provocó en K-76 algo parecido al respeto. No empatía humana, no, sino la aprobación profesional de un auditor que ve que el cliente intenta cuadrar el balance hasta el final. La pistola en su mano bajó lentamente. El cañón apuntó al barro. Tipo 9, pronunció K-76, activando el protocolo de búsqueda del escáner. Aleación estándar de plastiacero y adamantio. Valor de inventario, 150 tronos imperiales. Desvió la mirada hacia el moribundo. Tu valor biológico residual es 0. El cuchillo vale 3 veces más que tu vida, guardia. Lo sé, exhaló Zeta. En su voz sonó la esperanza. Encuéntrala, cárgala a mi cuenta, y entonces dame de baja. K-76 guardó la pistola en la pistolera, chasqueó el cierre magnético. La situación había cambiado. La tarea reciclaje de biorresiduos fue suspendida temporalmente. Se activó la tarea búsqueda de activo. El intendente recorrió con la mirada la mezcla de barro, sangre y escombros de hormigón que llenaba el cráter. El cuchillo podía estar en cualquier parte. Profundo en el fango, bajo el cadáver, clavado en la tierra por la explosión. ¿Vector de caída?, preguntó brevemente, arrodillándose junto al hermano. Ahora no era un verdugo, sino un investigador. «Derecha», graznó Zeta, señalando con mano temblorosa hacia un charco de agua aceitosa. La tenía en la mano derecha. El golpe vino de la izquierda. K-76 asintió. Hundió ambas manos en la sustancia fría y viscosa. El barro hizo chof, tragándose sus muñecas, antebrazos, codos. Los dedos enguantados, habiendo perdido contacto visual con el mundo, cambiaron a búsqueda táctil. Piedras, fragmentos de proyectiles, trozos del uniforme de alguien. Zeta lo observaba, conteniendo la respiración. Luchaba contra la oscuridad que se acercaba, aferrándose a la realidad con la conciencia solo por una cosa: ver el brillo del metal. La muerte esperará, masculló el intendente, apartando la pesada arcilla. La hoja de inventario, no. K-76 hundió las manos en la suciedad hasta los codos. Los sensores en las puntas de los dedos de sus guantes estaban apagados. En este entorno, la electrónica enloquecía, incapaz de distinguir el calor de la orgánica en descomposición del calor residual de las explosiones. Ahora solo podía confiar en el tacto primitivo y analógico. El barro estaba frío. Envolvía las manos con una presión pesada, de vacío. No era solo suelo. Era el archivo histórico de un ataque fallido. Primero, los dedos de K-76 tropezaron con algo duro y acanalado. Sintió la forma. Un arco curvo. Superficie lisa que terminaba en una astilla afilada. Una costilla humana. Basura. Arrojó el hueso a un lado sin sacar la mano del pantano. Avanzó más profundo, hacia donde el barro se volvía más espeso, mezclándose con la sangre coagulada acumulada en el fondo del cráter como en un cuenco. 7693. Zeta lo observaba. Su respiración se volvió superficial, sibilante, similar al sonido del vapor escapando de una caldera perforada. La vida se le escapaba, pero aguantaba. Su mirada estaba clavada en el agua sucia que ocultaba las manos del segador. Se aferraba a la conciencia con el fanatismo del que solo son capaces los hijos de Krieg. «Más profundo», susurró el moribundo. Sentí cómo se deslizó. «Ahorra oxígeno», gruñó K-76 sin levantar la cabeza. «Tus cuerdas vocales consumen energía necesaria para el funcionamiento del corazón. Si mueres antes de que encuentre el activo,
Lo registraré como pérdida por negligencia. El intendente se desplazó a la izquierda. Su rodilla crujió, aplastando una máscara de gas abandonada. Su mano derecha tropezó con metal. El corazón de K-76 no se aceleró, pero los circuitos lógicos se enfocaron. Los dedos palparon el objeto. Bordes afilados, contorno irregular, borde dentado, un fragmento de metralla, un trozo inútil de hierro fundido. Retiró la mano con disgusto. El borde afilado del fragmento pasó por la tela reforzada de la manga, dejando un rasguño en la placa de ceramita. Vacío, constató. Z emitió un sonido parecido a un sollozo. Sus ojos comenzaron a ponerse en blanco. La niebla gris del olvido avanzaba, y el miedo a morir como un ladrón se volvía insoportable. No, debe estar ahí. K-76 sintió irritación. Estaba perdiendo tiempo. Estaba sentado en un charco de biosustancia, jugando al buscador de tesoros por un moribundo que en 5 minutos sería solo estadística. La lógica exigía detener la búsqueda, meter una bala en la frente de 7693 y marcharse. Pero había otra lógica, la lógica del departamento. El rifle es más valioso que el soldado. La bayoneta es parte del rifle. La parte del todo es sagrada. K-76 hundió las manos de nuevo, esta vez casi tocando la superficie del fango con la cara. Se enterró en el limo del fondo del cráter, apartando los pesados terrones de arcilla. Y de repente lo sintió. Esa sensación no se podía confundir con nada. Geometría fría y perfecta. Empuñadura estriada de polímero resistente a impactos. La línea recta de la guarda. Y una hoja larga y estrecha que bajaba verticalmente. La bayoneta había entrado en el fondo del cráter como en una vaina. Estaba allí, oculta por el barro, esperando la mano del dueño. «Contacto», pronunció K-76. Agarró la empuñadura. El barro no quería soltar el tesoro. Hacía chof, creando un tapón de vacío, resistiéndose al esfuerzo. El intendente tensó los servomotores de los hombros. ¡Chiviac! El sonido fue húmedo y resonante. La mano de K-76 se disparó hacia arriba, arrancando la hoja de su cautiverio. En la luz gris que se filtraba a través de las nubes, brilló el metal. Estaba cubierto de una capa de baba negra, pero bajo ella se adivinaba una forma impecable. Bayoneta estándar modelo 9. Herramienta para abrir latas de conserva y gargantas enemigas. K-76 la levantó al nivel de los ojos. El fango negro goteaba lentamente de la hoja, cayendo de nuevo al cráter. «Número de serie en la guarda», graznó Teta. Intentaba levantar la cabeza, pero el cuello ya no lo sostenía. «Verifica el número». El intendente frotó la guarda con el pulgar, limpiando la suciedad. El rayo rojo de su ojo escáner recorrió el grabado. 4, 5, alfa, leyó K-76 en voz alta. Teta cerró los ojos. Por sus mejillas, lavando el hollín, corrían lágrimas. No eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de felicidad absoluta y pura. El éxtasis de la justificación burocrática. «Es ella», exhaló el soldado. K-76 miró el cuchillo. La hoja estaba entera. El pulido no estaba dañado. El afilado se conservaba. «Activos recuperados», pronunció el intendente. El metal brilló opacamente como un viejo pecado sacado a la luz. Para K-76, ese trozo de acero en su mano ahora pesaba más que todos los cuerpos en ese cráter juntos. Porque los cuerpos se pudrirían, pero el acero volvería al almacén. El intendente se volvió lentamente hacia el moribundo. Ahora que el inventario estaba completo, la conversación podía terminar. K-76 no tenía prisa.
Sostenía la bayoneta encontrada con 2 dedos por la empuñadura estriada, como un joyero evaluando una gema rara extraída de un montón de estiércol. El cuchillo estaba cubierto de una capa de suciedad negra y grasienta que ocultaba su verdadero estado. La suciedad debía ser eliminada. La inspección no tolera suposiciones. K-76 desvió la mirada hacia el moribundo. El pecho de 7693 Theta todavía se alzaba, aunque el ritmo de la respiración se había vuelto caótico, intermitente, similar al funcionamiento de un motor que se queda sin combustible. Su abrigo en el pecho estaba empapado de sangre, pero las solapas permanecían relativamente secas. La tela de lana de los abrigos de Crick es gruesa, áspera, ideal para limpiar metal. El intendente se inclinó hacia adelante. No pronunció ni una palabra de consuelo. En su lugar, colocó el lado plano de la hoja sobre el pecho de su hermano. «No te muevas», advirtió. Con un sonido brusco y chirriante, pasó la hoja por la tela áspera, usando el cuerpo del moribundo como banco de trabajo. «Shh». La capa de suciedad quedó en el abrigo como una mancha negra. «Shh». El otro lado de la hoja se limpió en la otra solapa. Theta no se resistió. Al contrario, arqueó la espalda hacia la presión, como si esa acción brusca y humillante fuera una forma de caricia. Para él, era la confirmación de que todavía servía. Incluso su cuerpo moribundo era útil. Ayudaba a limpiar la propiedad estatal. K-76 levantó el cuchillo hacia la luz. Ahora el metal brillaba con una pureza fría y depredadora. El intendente acercó la hoja casi pegada a las lentes de su máscara. Sus sensores ópticos cambiaron al modo macro, escaneando cada milímetro del filo. Buscaba microfisuras. Buscaba rastros de corrosión. Buscaba una excusa para una multa. Los segundos se alargaban como horas. Theta dejó de respirar, temiendo que el movimiento de su pecho interrumpiera la inspección. Sus ojos, llenos de lágrimas y sangre, estaban clavados en la máscara sin emociones del segador. Esperaba la sentencia. El paraíso o el infierno se decidían ahora. Finalmente, K-76 bajó el cuchillo. El número de serie 45 alfa coincide con el registro de entrega, pronunció. La voz sonaba seca, como el susurro de un pergamino. Hoja sin mellas, pulido intacto, filo monomolecular dentro de las tolerancias de fábrica. Cayó, ingresando datos en el cogitador. Theta emitió un sonido parecido al sollozo de un niño. K-76 miró directamente a los ojos del moribundo. Por primera vez en todo el tiempo, en su voz sonó algo que recordaba remotamente a la aprobación. No era calidez. Era la evaluación profesional de un trabajo bien hecho. «Has conservado la herramienta, guardia», pronunció solemnemente el intendente. «Has puesto la preservación del acero por encima de la integridad de tu propia carne. Eso es rentable». El cogitador en el muslo emitió un breve trino. «DIN. Transacción completada. Tu deuda con el departamento Monitorum ha sido anulada», anunció K-76, como un juez leyendo un veredicto absolutorio. «Responsabilidad material retirada. El balance se ha reducido a 0. La reacción de la víctima fue instantánea. El rostro de 7693 Z, distorsionado por la agonía durante la última media hora, se alisó. El dolor se fue. El miedo desapareció. Fueron reemplazados por una expresión de absoluta y luminosa paz. Lloraba. Las lágrimas trazaban caminos limpios por las mejillas sucias, lavando el hollín de la guerra. No era un ladrón. No era un traidor. Era un siervo fiel que entrega su puesto con la conciencia tranquila. «Gloria», susurró apenas audible. «Gloria al emperador». Intentó levantar la mano para saludar, pero los músculos ya no obedecían.
Su mano solo se sacudió débilmente en el barro. «Descanso», dijo K-76. «Eres libre». El intendente guardó cuidadosamente la bayoneta encontrada en la vaina especial de su cinturón. El clic del seguro sonó como un punto al final de una oración. El inventario estaba completo. Activo salvado. Solo quedaba cerrar la última posición en la hoja de ruta. K-76 miró a Z. El soldado sonreía, mirando el cielo gris que ya no le parecía hostil. Estaba listo. Esperaba la recompensa. Y el intendente estaba listo para entregarla. «Gracias», exhaló el soldado. Fue la última palabra que se le permitió pronunciar gratis. «Tu servicio ha sido aceptado», respondió K-76. Su mano se deslizó suavemente hacia la pistolera. En ese movimiento no había amenaza, solo la promesa de paz. El ritual llegaba a su fin. El momento de sentimentalismo duró exactamente un segundo. Exactamente lo que tardó el dedo en apretar el gatillo. Clic. El percutor golpeó el fulminante. ¡Bam! El sonido del disparo a quemarropa fue sordo, como si alguien golpeara de plano un trozo de carne cruda. La cabeza del guardia 7693Z se sacudió hacia atrás, estrellándose contra el barro. La sonrisa de alivio, congelada en su rostro, desapareció instantáneamente, borrada por la energía cinética del proyectil reactivo de masa. La misericordia del emperador había sido entregada, la cuenta pagada, el cliente dado de alta. El intendente K-76 guardó la pistola en la pistolera con un movimiento fluido, antes incluso de que el casquillo de latón humeante cayera en el charco a sus pies. «Psh», siseó el casquillo, enfriándose en el agua. K-76 no miró el rostro de su hermano muerto. Allí ya no había información. Su mirada se desplazó más abajo, hacia donde terminaba el abrigo desgarrado. «La inventarización continúa», pronunció en voz alta, cambiando el modo de visión. Se inclinó y con fuerza, gruñendo por el esfuerzo de los servomotores, dio la vuelta al cadáver tibio y flácido poniéndolo boca abajo. El rostro de Z se hundió en el mismo barro del que tanto quería salir. El intendente desenganchó el gancho de acero de su cinturón. No era un acto de saqueo. El saqueador roba para lucrarse. El intendente redistribuye recursos para la victoria. Dejar equipo apto pudriéndose en la tierra, ese es el verdadero crimen. El gancho atrapó el talón de la bota derecha con un tintineo metálico. «Tirón», se ordenó K-76. La bota cedió con dificultad. El vacío interior hizo chof, como una boca que no quiere escupir la comida. K-76 apoyó el pie en el muslo del cadáver y tiró con más fuerza. La bota se deslizó fuera del pie, luego la segunda. Ahora el guardia 7693Z yacía en el barro descalzo. Sus pies pálidos y callosos, con las uñas afuladas, se veían patéticos y vulnerables en el contexto del caos de acero de la guerra. Parecían algo íntimo, algo que el cielo no debería ver. Pero K-76 no miraba los pies, miraba el botín. Ató los cordones de ambas botas en un nudo. Las acercó al visor, girándolas en sus manos. El cuero era grueso, impregnado de cera y sangre, pero intacto. Objeto: botas reglamentarias, estándar Krieg. Desgaste de suela, 15%. Hermeticidad, no comprometida. Estado: aptas para reasignación. «Excelente estado», murmuró el intendente. Colgó el par en su cinturón, junto a las cizallas hidráulicas y la bayoneta recién encontrada. Las botas golpearon pesadamente su muslo. Un peso agradable. El peso del deber cumplido. K-76 se enderezó. Su silueta con el abrigo sucio ondeando se alzaba sobre el cráter. La misión en el sector 4 Alfa había finalizado. Bajas contadas, munición recogida, deudas canceladas.
En algún lugar a lo lejos, la artillería volvió a retumbar. El metrónomo de la guerra despertó, exigiendo nuevas víctimas, nuevos números, nuevos informes. El intendente dio la espalda al cadáver de su hermano, que ya comenzaba a cubrirse de ceniza radiactiva. Caminó hacia la bruma gris, hacia donde esperaban otros muertos y otras bayonetas. En su cinturón se balanceaba rítmicamente el par de botas trofeo, golpeando los tacones al compás de sus pasos. Encontrarían un nuevo dueño esa misma noche. Un recluta del siguiente lote de clones se las pondría, aún tibias, e iría a morir. K-76 conocía esta verdad mejor que nadie. La gente se acaba rápido. Las botas siempre viven más que las personas. Fin del registro.